Buen día, mis divergentes. Para la primera clase sobre economía, vamos a arrancar hablando sobre economía argentina, ¿sí? La verdad es que la economía argentina no se diferencia del resto. ¿Por qué? Porque la economía argentina es como otras economías, que es básicamente transacciones por bienes, servicios, por capital, inclusive lo que vos quieras, ¿sí? Eh, pero específicamente yo dije que iba a hablar de la economía argentina, ¿sí? ¿Cómo entenderla? ¿Sí? ¿Cómo entenderla? Nosotros tenemos que contar en Argentina con 4 agentes económicos claves: el Banco Central de la República Argentina, las personas, o sea, que sería yo, el que está viendo el video, cualquier persona, las empresas, que puede ser el kiosquito de la esquina, la gran empresa multinacional, la pyme, lo que vos quieras, en relación que no sea un sujeto físico, o sea, no seas vos. Y el gobierno, ¿sí? Eso no creo que haya que explicar mucho. Gobierno, o sea, el sector público, si uno quiere decirlo así. Eh, bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Sí? Se supone, como en gran mayoría de los países, no digo en todos porque en muchos hay gente que te los controla, los bancos centrales, y la Argentina es uno de esos pocos países donde el banco central está dominado por el gobierno. Y acá está el detalle, ¿sí? Para ver por qué hay tanta deuda, ¿sí? ¿Por qué hay pocas inversiones? ¿Sí? Porque claro, dice, todos los gobiernos tienen la culpa de que haya poca inversión, mucha deuda, que se dude de la economía argentina, ¿sí? Que haya devaluaciones y por ende, detrás de las devaluaciones, suele haber las crisis. Después, bueno, hay un momento de recuperación, pero es una cuestión cíclica, porque si vos tenés, no sé, un PBI de 500 mil millones de dólares, con, no sé, un cambio fijo de un dólar, 20 pesos, y te pasa una devaluación de un dólar a 40 pesos, o sea, una devaluación del 100%, vos lo que tenés acá es que el PBI, porque primero se mide en pesos y después se pasa a dólares, es que va a ser menor. Entonces acá tenés al ser menor, y como puse acá que los principales son, uno de los principales actores económicos dentro de la economía es el gobierno, ¿sí? Ahí es donde aparece la deuda, ¿sí? Al no tener, porque te mandaste una devaluación del 100%, ¿sí? ¿Qué hace eso? Y se contrae la economía. No es muy difícil. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Toma deuda, ¿sí? Cuando esto no puede más, va al Banco Central. Y acá viene el detalle, ¿sí? Que el detalle es, ¿por qué no es libre el Banco Central? Como debería serlo. O sea, el Banco Central en su carta magna dice que es un ente autártico, entonces no tiene que tener, acá en el Banco Central no tiene que haber ningún político metido. O sea, nadie, tiene que haber economistas, como muchos secretarias, gente, bueno, para las imprentas, seguridad, si es que el banco tiene un sector gastronómico, que a veces sucede, gente personal afín a eso, pero nada más. O sea, acá en el Banco Central, en las personas y en las empresas, no tiene que haber políticos, ¿sí? No tiene que haber políticos. Ese es el detalle. Y en el Banco Central, el que hoy es el presidente del Banco Central es un politólogo, ¿sí?
como mucho es amigo de alguno, si es que, o sea, yo dije politólogo, porque realmente no sé, pero tiene un título así, tipo, relacionado a política, no es ni economista, ni analista de economía, ni de sistemas económicos, nada de esas cosas. Es alguien como vos y yo que puede ir y decir, bueno, acá tenemos que hacer, yo hago lo que yo quiero y listo. Y lo peor es que no solamente no hace lo que quiere, sino que se subleva, o sea, está a la orden del gobierno de turno, el presidente del Banco Central. Bueno, otras cosas que le hacen dudar, sí, que acá les dije al principio del video, que todos los gobiernos tienen la culpa de la gran deuda, ¿sí? Es el cambio de gobierno. Porque vos, por ejemplo, con los Kirchner, hubo 12 años de la misma típico de, o sea, un modelo económico, ¿sí? Totalmente diferente a lo que había sido en los 90, ¿sí? Y los 4 años de Macri, en cuestiones de apertura, que es lo único que se diferenció realmente, en la apertura económica, ¿sí? O sea, Macri lo que hizo fue así. Tengo amigos del campo, yo manejo el campo, vamos a hacer más que la economía argentina sea más básica para exportar productos alimenticios. Entonces, ¿qué haces con eso? O sea, ¿qué haces con eso? Los ricos se vuelven más ricos y los pobres y la clase media, o sea, la clase media se hace más pobre y los pobres obviamente se hacen más pobres. Eso fue la única diferencia, o sea, que vos, por ejemplo, con los Kirchner, vos no podías importar y con Macri sí. O sea, no es que no se podía importar, sino que vos tenías, por ejemplo, no sé, este mouse, ¿sí? Con Macri te decían, bueno, vos podés importar todo lo que vos quieras. Este mouse, con Cristina, ¿sí? Te decía, bueno, vos podés por mes traer al país 500 mouse de esos. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Entonces, pero a vos te dice, bueno, vos tenés que fabricar, si vos querés tener más inventario, este mouse en el país. Esa es la diferencia. ¿Sí? Con los 90 pasó algo similar, pero la diferencia es que no había devaluación. Los 90 la Argentina creció a un ritmo aproximado del 5% anual, ¿sí? O sea, sin contar sin contar el primer año. O sea, en el momento de la convertibilidad, que fue de 1991 al 2001, que fue la crisis brutal, que hubo una devaluación, o sea, hubo una crisis, o sea, se profundizó la crisis que ya había por una devaluación del 364%, aumentando esto acá que dice acá 90, hoy en día aproximadamente, porque dice aprox, esto es todo aproximado, para que después no me vengan a decir que digo números falsos y todo esto es todo aproximado, porque es para ir guiándome yo, ¿sí? No es tanto para que lo vean ustedes, sino para que guiarme yo. Bueno, entonces esto era la mitad de lo que decía acá, y acá en vez de decir 90, como pasa hoy en día, decía 150%. O sea, un 60% más en relación al PBI. ¿Sí? Obviamente la deuda era la mitad de lo que es hoy en día. ¿Sí? En vez de 380.000 millones, era 160.000 millones de dólares. O sea, estaba medida en dólares. Pero igual acá hay que hacer una aclaración, ¿sí? Porque todo, o sea, el PBI se hace en dólares, la deuda se pone en dólares, todo se pone en dólares porque nos obligan a hacerlo. Ojo, o sea, porque en realidad la conversión a estas cosas de dólares es, si vos tenés una parte de la economía dolarizada, ¿sí? Contás la economía dolarizada y después le sumás toda la economía en pesos dividida
el cambio oficial que hay, ¿sí? Entonces, si vos tenés una deuda de 380.000 millones de dólares aproximadamente, y se supone que hay un ratio de 52 en pesos y 48 en dólares, se supone que 180, o sea, no, 180.000 millones es en dólares, ¿sí? Y 200.000 millones es en pesos, o sea, que la deuda en pesos, ¿sí? Que se hace el dólar minorista oficial, ¿sí? Vamos a hacerlo en 100 dólares o sea, para que no sea mucho quilombo. Bueno, tenés 380 billones de pesos de deuda, ¿sí? Equivalente que es al 47 o 48% del PBI, ¿sí? Eso es en pesos. Después el otro 32 o 33%, 42 o 43% es en dólares. Y acá que sea tan alto en dólares, porque hay muy pocos países que tienen tanto porcentaje de su deuda en dólares. O sea, ninguno llega a ser tan alto como Argentina. O sea, el único país que lo supera es Estados Unidos, pero ellos usan dólares, ¿sí? Nosotros tenemos pesos, no dólares, ¿sí? Ese es el tema. Después le viene la Argentina y después viene todo el resto del mundo, ¿sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque vos, por ejemplo, en la gran mayoría de los países que no tienen, o sea, los países que tratan de no tener mucha deuda, la gran mayoría, o sea, entre el 70 al 80% de su deuda, ¿sí? Está denominada en la moneda de curso legal del país. Nosotros teníamos ese ratio, ¿sí? De que el 78% de la deuda era en pesos hasta el 2015, o sea, hasta el cambio de gobierno. ¿Por qué? Porque mucha deuda que se había tomado en dólares se dijo, no, bueno, yo te doy a un rango mayor en vez de, no sé, 3,86, que está en ese momento el cambio, ¿sí? Te lo hago a 4,14. O sea, vos me aceptás los pesos, pero yo te pago un porcentaje mayor porque vos especifiques tu deuda. Entonces, paso de un 30 a un 40%, más o menos en el 2001, a ser en pesos, a ser un 70%. Porque era fácil. El gobierno le dijo, o hacemos el gobierno, el gobierno y el Banco Central, no olvidemos, ¿sí? Hagamos esta. Yo te lo especifico a través del Banco Central, ¿sí? Y vos recibís tu deuda. O el gobierno, que puede ser a empresas o a personas, les dice, a las empresas y a las personas les dice, bueno, si no me aceptás los pesos, yo no te pago la deuda, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen las empresas y las personas? Es fácil. Dicen, bueno, sí, te acepto que vos me des más pesos por el dólar, porque en realidad esto para las empresas y las personas era una negocio, porque a vos te daban, ¿sí? O sea, por cada dólar te daban 38 centavos de peso más de lo que, o sea, estaba en ese momento el oficial. O sea, si vos tenías 1.000.000 de pesos, al cambio oficial era 3.860.000. Pero con lo que le dijo el gobierno a las empresas y a las personas, o sea, tanto del país como extranjeros, es bueno, yo te la especifico, pero en vez de darte 3.860 pesos, ¿sí? Yo te doy 4 millones, o sea, en vez de darte 3.860.000 pesos, te doy 4.140.000 pesos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Vos tenés, o sea, a las empresas que tenían esos dólares y fueron especificados, y a las personas igual, ¿qué pasó? Fue eso. O sea, en ese momento fue como el gran negocio.
Pero ¿cuál fue el quilombo? ¿Sí? Que no se arregló el problema económico en la Argentina. Entonces, cuando vino la desesperación del gobierno porque no podía contraer más deuda en dólares, que acá dice, o sea, que es la cantidad de que hay hoy en día, ¿sí? Y cuando se ve desesperación, el privado, o sea, el privado que son las personas de a pie y las empresas, empiezan a dudar, ¿sí? Cuando empiezan a dudar, dice, bueno, ya que tuve este negocio, bueno, voy a con todo el excedente de pesos que tenga y puedo, o sea, y más adelante voy a comprar dólares para así, después vendo los dólares más caros, porque yo creo, o sea, como el gobierno se ve desesperado, yo tengo una duda razonable, ¿sí? Después de la duda aparece la devaluación y después la crisis. O sea, puede aparecer que en vez de la devaluación aparezca primero la crisis y después la devaluación, ¿sí? Puede pasar, pero no es normal, ¿sí? Entonces, para ir cerrando esto, porque van a ser varios capítulos que voy a hablar de cómo se entiende, o sea, cómo entender a la economía argentina, ¿sí? La deuda, o sea, ir actualizando los ratios que les muestre, ¿sí? De deuda, los números bien. Les voy a hasta mostrar en grande, voy a hacer papeles que les voy a poner cerca de la cámara que estén así. Así ustedes ven los números y no se quejan, o sea, que doy mala información y que de paso soy un chanta, ¿sí? Como no lo soy, o sea, esto es medio como para empezar, ¿eh? Al cuadro sí, es como para guiarme yo, decir, bueno, dudar, devaluación, crisis, deuda, poca inversión, culpa de los gobiernos. Como ya se va a hacer muy largo, ¿sí? Todo lo relacionado a la poca inversión y la duda, ¿sí? Y terminar de responder esta pregunta, que si hay conflicto o no, va a estar en el próximo video, ¿sí? Por el momento todo esto es lo que vamos a hablar. Más adelante voy a especificarles todo esto, o sea, con mayores detalles sobre el asunto. Y hasta acá el video de hoy. No te olvides de suscribirte, que no pasa nada, o sea, es solamente apretar el botón de suscripción, apretar la campanita si te llegan todos, porque no solamente hablo de economía, sino hablo de un montón de temas de interés. Hablo de política, tengo un personaje cómico también, si quieres saber algo más. Hablo también, soy la voz disidente de los gays, porque yo soy gay, pero estoy totalmente en contra de muchas barbaridades que han pasado en la comunidad, ¿sí? Que pasan en la comunidad. También soy la voz disidente de eso, ¿sí? O sea, yo soy la voz de lo que no se habla de la comunidad LGBT, o una de las pocas voces, porque yo he visto que casi nadie habla de ese tema, ¿sí? También hablo de política internacional, o sea, qué sucesos molestan o no en todo el mundo y cómo resguardarte de ello. Más adelante también vamos a hablar sobre si conviene para el ahorro, ¿sí? Comprar dólares o directamente es mejor ir a comprar oro. Porque conste, 1 gramo de oro, para que sepan, está 14.200 pesos aproximadamente. Y los 100 dólares, ¿sí? Dependiendo del tipo de cambio, o sea, si vos que en el paralelo son 20.600 pesos, o sea, 100 dólares, que no te compras 1 gramo con eso, ¿sí? Está más caro que comprarte el oro directamente. Entonces, esas cosas y mucho más en el mundo de Baki. Espero que cada día aprendan algo nuevo, ¿sí? Que se suscriban al canal, que le den a la campanita y por favor, dale like.
no te morís al hacerlo, así que por favor dale like. Hasta el próximo video.